Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Isaías 40 y versículo 9. Nuestra fascinante aventura con el libro de Isaías nos lleva esta semana al capítulo 40. En Isaías 40, el profeta nos muestra quién es Dios, cuál es su poder y cómo se comporta con nosotros. También nos indica cuál debe ser nuestra respuesta al llamado divino. Bienvenido a la lección número 8. Esta está titulada Consolaos, pueblo mío. Mi nombre es Rudy Vivanco y hoy estudiaremos el capítulo 40 del libro de Isaías, donde estudiaremos acerca del consuelo que Dios ofrece, de la preparación que nosotros necesitamos experimentar, también del evangelismo que se encuentra en el capítulo 40, fortaleza y finalmente estudiaremos acerca de adoración. Vamos a orar y entramos al estudio de esta semana. Oremos juntos. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos el privilegio de nuevamente estudiar juntos. Pedimos tu bendición. Pedimos, Señor, también tu intervención. Ayúdanos a escuchar tu voz, a aprender de ti y a conocerte un poquito más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El capítulo 40 de Isaías empieza con el versículo 1 diciendo lo siguiente: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Los capítulos 1 al 39 de Isaías tienen que ver principalmente con acontecimientos relacionados con la historia de Israel en vida del profeta y algunas predicciones sobre las naciones que las rodeaban. A partir del capítulo 40, el mensaje se enfoca en el futuro, un futuro marcado por dos eventos principales. Número 1, el exilio babilónico y el regreso del remanente. Y número 2, la venida del Mesías. En el capítulo 39, que es el que estudiamos la semana pasada, Ezequías, el rey, había mostrado su riqueza a los babilonios. Ustedes deben recordar esto. Esa riqueza junto a los habitantes de Jerusalén sería llevada a Babilonia como consecuencia del pecado que acababa de cometer. Sin embargo, según Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2, Dios perdonará a su pueblo y lo consolará de todos sus sufrimientos. Y por eso el versículo 1 del capítulo 40 empieza diciendo: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Porque esto nos dice que nuestro Dios es un Dios de perdón, que incluso cuando nosotros vamos en contra de sus designios, en contra de su voluntad, en contra de quién es Él todavía nos perdona. Esto requiere una preparación, por supuesto. Y el versículo 3 nos habla de esto y quiero llevarlos ahora a la Biblia, Isaías 40 y versículo 3. La Biblia dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparad, la palabra está allí en el versículo 3. La pregunta aquí es: ¿cómo consolará Dios a su pueblo? Lo que veíamos en el versículo 1. Dos voces nos lo explican. La voz número 1 se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5, y la voz número 2 la encontramos en Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. La primera voz, en los versículos 3 al 5, nos dice que es preparado el camino para que la presencia de Dios pueda manifestarse plenamente en nuestras vidas. La voz número 2, que se encuentra en los versículos 6 al 8, nos dice que a través de la palabra de Dios, obviamente este maravilloso libro que permanece para siempre, dice en los versículos 6 al 8, es como nosotros nos preparamos para el consuelo que Dios ofrece a su pueblo. Recuerden que después del exilio, el pueblo de Dios recuperó lo que había rechazado. ¿Qué era eso? La presencia de Dios y su palabra. A través de la obra de Juan el Bautista, y esto lo veremos ya en acción en Lucas capítulo 3 y versículos 2 al 8. En Lucas capítulo 3, versículo 2 al 8. Aquí entendemos que nuestra preparación, de la cual estamos hablando, consiste en el arrepentimiento y el alejamiento del pecado, para recibir el consuelo del perdón y la presencia de Dios. Necesitamos prepararnos para ser consolados. Y esto nos lleva, una vez de estar preparados, de ser consolados por nuestro Dios, de ser perdonados, de ser llenados con su Espíritu, nos lleva a hablar de ese amor, de ese perdón, de ese Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 40 y versículo 9 ahora. La Biblia dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro.
Una vez preparado el camino, como les decía, la anunciadora de Sión, como lo llama el versículo 9, debe presentar a Cristo ante el mundo. Ved aquí al Dios vuestro. El mensaje que debemos anunciar se basa en el maravilloso poder de Dios y su facultad de juzgar y recompensar. En los versículos 10 del capítulo 40 nos habla de esto, y también el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, versículos 6 y 7 nos habla de esta recompensa y también del juicio. Pero el evangelio que predicamos va mucho más allá de esto. Hemos de anunciar a un redentor que se preocupa verdaderamente por nosotros, un pastor que cuida tiernamente de sus ovejas. Esto lo hace referencia en el versículo 11, pero el capítulo 10 de Juan, el versículo 11 específicamente, habla acerca de Jesucristo como el buen pastor, como nuestro pastor. Sigamos entonces el ejemplo de aquellos como Simeón y Ana, María Magdalena, los apóstoles, alzaron su voz para proclamar ante el mundo al Salvador, Jesús de Nazaret. Evangelismo siempre tiene que ver con consolación, porque el momento en que somos consolados por el perdón de Dios, necesitamos hablar, o el resultado natural de esto será hablar al mundo acerca de este Dios maravilloso. Dios nos promete para esto fortaleza. Miren lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 40 y versículo 31. Isaías 40, 31. La Biblia dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La última parte del capítulo 40 nos muestra dos facetas de la naturaleza de Dios. Los versículos 12 al 26 nos dice que Dios es poderoso, y es por eso que Él es el único digno de adoración. Solo Dios, nadie más. También nos dice la otra faceta de la naturaleza de Dios es que Dios es misericordioso. Y esto lo encontramos en los versículos 27 a 31 de Isaías 40. Y es misericordioso porque Él fortalece a aquellos que confían en Él. Su misericordia es mostrada al fortalecer a aquellos que confían a Él. En un estilo similar al que Dios usó al dirigirse a Job, Isaías plantea diversas preguntas para magnificar el poder de Dios. Lo ven esto en los versículos 12 al 14 de Isaías 40, que es el capítulo que estamos estudiando hoy en esta serie, y también en la lección número 8 de hoy. Tras aseverar que nadie puede compararse a Él, Isaías nos asegura que al igual que Dios no se cansa ni se fatiga, tampoco lo harán aquellos que confían en Él. Esa es la promesa de Dios. Esa es darnos fortaleza, darnos poder para continuar viviendo para Él, sirviéndolo a Él, alabándolo a Él y hablándole al mundo acerca de Él. Esto nos trae a un punto muy importante que también Isaías 40 nos trae a nuestra memoria y atención. Y ese es el tema de la adoración. Es muy interesante que Isaías en este momento, en este capítulo 40, cuando está hablando de tanto lo que Dios hace para nosotros, nos trae este tema de la adoración. Vamos a ver al versículo 19 específicamente para ver qué es lo que dice aquí. Isaías 40, 19, la Biblia dice: el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. ¿De qué está hablando? El contexto de esto está en Isaías 40, 18, el versículo anterior a este. ¿A qué pues, pregunta Isaías, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Esta es la pregunta importante aquí, queridos amigos. ¿Podemos tú y yo adorar a Dios Todopoderoso a través de una imagen? Eso es lo que estamos hablando aquí en Isaías capítulo 40. Podemos adorar a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios misericordioso, al Dios infinito de este universo. ¿Podemos nosotros adorarlo a Él a través de una imagen? Israel se lo imaginó con forma de becerro. ¿Se acuerdan ustedes en Éxodo 32 y versículo 4? También Primera de Reyes capítulo 3 y versículo 28 habla de esto. Tomen nota y búsquenlo, por favor. Éxodo 32, todo el capítulo habla acerca de esto. Específicamente el versículo 4 habla del becerro. Y Primera de Reyes capítulo 3 y versículo 28 también habla al respecto. Pero Dios, cuando ellos hicieron esto, rechazó enfáticamente toda adoración a través de una imagen. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 16. Deuteronomio 4, 15 al 16. Y Éxodo
capítulo 20, versículos 4 y 5. Éxodo 20, versículos 4 y 5. En resumidas cuentas y en simples palabras, querido amigo, Dios le dijo ya no a las imágenes. Y ahora, hoy, en febrero de 2021, Dios sigue repitiendo eso, que es su mandato, que es su pedido. No a las imágenes. La Biblia habla claramente de la inutilidad de los ídolos y de los que los adoran. Salmos capítulo 115, versículos 8 al 4 es muy específico acerca de esto. Salmos 115, versículos 4 al 8. Amigo, piensa un poquito. A través de una imagen adoramos algo, sí. Pero lo que es seguro es que no es a Dios a quien adoramos de esa manera, porque Dios dice no a ese tipo de adoración. Pero un ídolo no debe tener necesariamente una forma física. Cualquier cosa, escuchen queridos amigos, cualquier cosa que los hombres amen y en la cual confíen y que sustituya al amor y la confianza completa en el Señor, se convierte inmediatamente en un ídolo. Isaías capítulo 40 es un capítulo fascinante que nos ayuda ahora a entender lo que viene al final de este libro maravilloso. Y para resumir lo que hemos estudiado hoy en este capítulo 40, quisiera ponerlo en palabras muy sencillas de cómo entender este capítulo 40. Queridos amigos, ciertamente muchos fueron los mensajes de consuelo dados a la iglesia por los profetas antiguos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Isaías capítulo 40 y versículo 1. Esta fue la recomendación de Dios transmitida por Isaías, acompañada por visiones admirables que han inspirado esperanza y gozo a los creyentes a través de los siglos que siguieron. Despreciados, perseguidos y abandonados por los hombres, los hijos de Dios en toda época han sido, sin embargo, sostenidos por sus seguras promesas. Dios quiere sostenerte. Si estás pasando por un momento difícil, Dios tiene fortaleza para ti. Si estás pasando por un momento que no tiene salida o no ves salida, Dios tiene una solución para ti. Dios siempre ha sostenido y sostendrá a sus hijos. Y ese querido amigo, esa querida amiga, esa eres tú. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima semana. Vamos a orar juntos. Querido Padre, gracias por darnos el privilegio de conocerte. Gracias por este capítulo que nos recuerda que eres no solamente un Dios poderoso, sino también un Dios misericordioso. Un Dios que da misericordia no porque nosotros la merecemos, sino porque nosotros la necesitamos. Hoy, Señor, te pedimos tu bendición una vez más. Permite que nuestros ojos vean y transmitan tu presencia a nuestros cerebros y que nuestra vida sea llenada con tu divinidad. Pedimos, Señor, fortaleza para este día. Poder para sobrevenir cualquier circunstancia negativa que pueda estar atacando nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que al salir de este valle, al salir de este problema, al salir de este momento difícil, estemos listos para darte gloria y para honrar tu nombre, Señor. Directamente a ti y solamente a ti, porque solamente tú mereces nuestra adoración. Gracias por amarnos tanto y gracias por bendecirnos tanto. Rogamos todo esto, Señor, tu bendición. Te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.